que yo
Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profe, sí, señor. Vale, bien por Buenas acá. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Sí, señor, se profesor. escucha bien. Vale, muchísimas gracias. Eh, Déjenme. Ustedes son cinco, sí. Vamos, dos pautas importantes antes de iniciar. La siguiente tutoría o el siguiente encuentro ya será socialización de notas del 60%. Ustedes hasta la fecha tienen 4 talleres. Sería este el quinto taller, si no estoy mal. Igual vamos a verificar por acá. Sí, ustedes hasta la fecha tienen 4 talleres, sí, no. Sí. Sí. Ustedes hasta la fecha tienen 4 talleres, ya ahora sí. Entonces, este sería el último taller del semestre de habilidades comunicativas. En la anterior tutoría o en el anterior encuentro no les dejé actividad. Entonces, esta actividad corresponde al quinto taller de la tutoría de habilidades comunicativas. Entonces es importante, recuerden que este va a representar el 60% de la nota. Entonces, como quinta actividad, va a ser la que estamos observando en este momento. ¿Sí? Esto, sumado con las otras 4 actividades, corresponden al 100%, o sea, cada nota equivale al 20% de la nota final, ¿sí? 5 actividades del 100%, pues ese es el 20% correspondiente. En este, pues vamos a diseñarlo, de crear un diseño original sobre un tema de libre elección, donde ustedes van en un texto corto, en un texto muy corto. Porfa ahí, el que tiene el micrófono activado. Elizabeth, listo, ya lo silenciamos acá. En el texto estructurado máximo una página, o sea, muy sencillo, muy práctico, una introducción, un desarrollo, que tenga una explicación, una descripción, una conclusión clara y un uso adecuado de los conectores para que siempre tenga un discurso o una guía complementaria en cada uno de los textos. Y va a ir acompañado con un video corto donde presenten oralmente ese mismo contenido, o sea, ese mismo discurso que ustedes estructuraron en la primera página o en la página como tal escrita, va a ir acompañado con un video. ¿Listo? Entonces son 2 actividades en una sola, el texto estructurado y lo que ustedes van a decir en ese mismo texto lo van a grabar en video. Hay diversas aplicaciones, por ejemplo, ustedes colocan el concepto de teleprompter. Entonces, un concepto de teleprompter es una aplicación para celular en donde les permite colocar el texto y cuando ustedes están grabando pantalla, o sea, mirando a la pantalla, les va a aparecer el texto correspondiente, o sea, lo que van a tener que decir. El teleprompter es lo que utilizan en los noticieros, las personas en entrevistas, que les permite fortalecer o llevar la temática y el argumento claro. Entonces, los teleprompters son un mecanismo para que los videos, el mensaje que quieran transmitir sea directo y tenga el contenido bien claro. ¿Listo? Es importante, si desean, pues se pueden apoyar con el teleprompter o si no, pues realizan el mecanismo de aprendizaje y lo van acompañando en la claridad del tema. Claro, hasta la actividad, ¿sí? Entonces, en la siguiente clase, ¿qué vamos a hacer, profe? La siguiente clase va a ser socialización de notas. En esta vamos a dar las notas finales. Como nosotros nos encontramos el sábado y el domingo yo ya tengo que publicar las notas, entonces es importante la asistencia. No vaya a ser que entonces
una semana después aparezca un estudiante diciéndome, profe, es que usted me colocó 4.5 y era 4.9. Entonces, yo solicito que me haga la modificación y me coloque los últimos 3 puntos. Entonces, yo le voy a decir que para eso está la etapa de socialización de notas, ¿sí? Entonces, la asistencia es importante para la socialización de notas para que estemos claros con los resultados. ¿Listo? Y la siguiente tutoría, que sería el 6 de diciembre nos encontramos, serían 6 de diciembre es el próximo encuentro, o sea, el 20 de diciembre tendremos el parcial de habilidades comunicativas. Lo estaré revisando esta semana que califique. Estaré revisando qué tal bien nos fue y dependiendo de eso, pues miraremos a ver si hacemos una actividad ABC o les pongo a grabar videos y hacer algo más largo. Entonces, dependiendo de cómo me les vaya, así les voy a colocar la actividad. ¿Listo? Pues no siendo más, vamos a hablar de la temática que nos trae hoy para finalizar todo el contenido programático que tiene habilidades comunicativas, que es expresión oral y de producción de texto, discurso escrito, las señales del pensamiento y el ensayo. En esta sesión vamos a abordar los elementos fundamentales del discurso, el uso de señales que orientan la comprensión, la estructura del ensayo como género académico, explicaremos cómo vamos a organizar esas ideas, cómo debemos estructurar los párrafos y cómo vamos a construir esos textos coherentes y argumentados en cada una de las actividades. Entonces, cuando hablamos de qué es el discurso escrito, es la representación gráfica del pensamiento humano. Entonces, cuando hablamos del discurso escrito, tenemos unas características principales. Permanente y verificable, requiere planificación, exige coherencia, cohesión y corrección, o sea que el discurso escrito, cuando usted plasma un discurso escrito, pues debe generar una retroalimentación de lo que usted realiza, de lo que usted está creando con la finalidad de que cumpla los 3 bases fundamentales, que sea coherente, que cohesione y generar correcciones para el fortalecimiento de dicho discurso. Entonces esto le permite revisar, editar y mejorar cada uno de los textos. Entonces, bueno, acá tenemos creo que uno de los ejemplos. Bueno, ahorita les muestro un ejemplo. Ahorita les muestro un ejemplo de esto. Creo que acá los tenemos. Ah, sí. Pero ahorita la vamos a visualizar. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Diferencia entre discursos orales y escritos. El discurso oral depende del contexto inmediato, el escrito no. El escrito exige mayor precisión lingüística, el oral se apoya en gestos y tonos y el escrito solo en las palabras. En el escrito se planifica antes de producir, en el oral muchas veces se improvisa. Entonces, ¿cuál es la diferencia del discurso oral y el discurso escrito? Es que un discurso político, por ejemplo, es un discurso escrítico. Unas palabras de bienvenida como invitado especial, normalmente es un discurso oral, en el que le dicen, doctor, usted puede dar unas palabras, entonces usted se levanta y da el discurso o da las palabras de bienvenida sin haber preparado antes ese dicho discurso. En cambio, el discurso escrito trae una planificación consigo que le permita pues generar esa absorción de cada una de las ideas, de las temáticas y enfocar hacia un objetivo específico o hacia una conclusión específica. Entonces, las ventajas del discurso escrito es que permite organizar el pensamiento. Entonces, en el discurso escrito, usted plantea las estructuras, revisa las ideas, ordena argumentos y le da coherencia a cada uno de los trabajos que entrega. Es verificable y permanente, o sea, el lector puede leer, releer, subrayar, analizar. Esto permite que en la evaluación interna usted pueda transmitir el mensaje o el conocimiento que usted quiere dar. Entonces usted desde un principio ya tiene claridad del tema y el mensaje es directo. Facilitamos la argumentación. En un escrito académico se pueden presentar argumentos, ejemplos, citas, fuentes.
lo cual fortalece la validez del trabajo. Entonces, cuando usted hace un discurso escrito, a diferencia de un discurso oral, usted ya comienza a hablar de que la informalidad en el departamento, en el país, en la nación, ha aumentado, ha disminuido, el precio del dólar ha disminuido por ciertas características como emisión de bonos, el mercado internacional, entre diversas situaciones, posición del gobierno. Entonces ya cuando usted tiene una argumentación sólida sobre un tema en específico, pues construye un discurso escrito que es el que le va a permitir fortalecer o el eje diferenciador de la persona. Entonces se puede revisar y mejorar, es cierto, a diferencia del discurso oral, lo escrito puede editarse, corregirse y pulirse hasta lograr un texto claro. Cuando usted va hacia una entrevista, usted prepara, lo primero que le dicen es prepare cuáles son unas posibles respuestas a la entrevista de trabajo. Cuando usted va a una asamblea de propietarios a dar un informe correspondiente, pues usted dice o prepara cuál es la metodología o la base o la guía que usted va a realizar durante dicha asamblea de socios. Entonces ahí es importante que el discurso escrito le permite tener claridad sobre los temas y saber cómo desenvolverse en los planteamientos. Reduce la ambigüedad, la escritura exige precisión y uso correcto del lenguaje, evitando malentendidos que sí en la actualidad ocurren en la comunicación oral. Por ejemplo, pues nosotros plasmamos como docentes unas diapositivas que permiten fortalecer el conocimiento para los estudiantes, pero algo que sí es cierto es que de alguna u otra forma nosotros generamos un agregado desde la praxis, desde el conocimiento, desde el día a día, como profesionales, de la experiencia profesional contable que hemos tenido, en este caso de habilidades comunicativas, y se presentan sucesos en el discurso oral que no son mecánicos, que de alguna u otra forma salen en la rutinariedad del tema o de la exposición o de la tutoría en este caso. Entonces, al momento de realizar un discurso escrito que al momento de usted exponerlo, por decirlo así, va a llevar una guía metodológica y un cumplimiento del texto, pues disminuye malentendidos en la comunicación oral que usted realiza. Bueno, entonces acá volvamos al ejemplo de por qué nosotros mencionábamos uno de estos. Entonces, creo que yo lo dejé. Todo texto escrito en la idea, todo texto escrito que se plantea, tiene una idea principal, una idea secundaria, o sea, la idea principal es el tema que usted al momento de leer el título, al momento de leer el primer párrafo, usted ya sabe cuál va a ser el enfoque en el cual va a trabajar este discurso oral o un discurso escrito, perdón. La idea secundaria son los factores que influyen en esa idea principal. Entonces, si nosotros ahorita vamos a hablar de la vida laboral, pues vamos a ver en ideas secundarias la debilidad, resultados, mejores relaciones, cómo manejar nuestra forma de vida, entre otras. En los discursos escritos, uno de los factores principales de diferenciación son las evidencias. O sea, bajo qué nosotros decimos que sucede esto. Entonces ahí es donde aparecen los datos, las citas, tal investigador en su tesis de doctorado dijo que tal. Entonces, mediante una aplicación práctica, tal referente pudo observar que mediante tal encuesta con más de 2.000 personas, el resultado porcentual es, entonces desde ahí le permite que las ideas vayan acompañadas con unas evidencias técnicas. Estas evidencias técnicas son los datos, las citas y los argumentos. Y al finalizar, sí o sí, tenemos una conclusión lógica. Entonces, un ejemplo práctico de esto es que vamos a tomar una noticia, digamos, acá yo tengo plasmada la noticia. Ahorita, bueno, ahorita estábamos leyendo la nueva noticia de la universidad. Pues ya la Universidad de Pamplona celebra 65 años con expansión histórica, nuevos proyectos académicos y fortalecimiento institucional. Entonces ahí ya sabemos que el mensaje principal es la Unipamplona que está celebrando sus 65 años bajo
bajo la expansión de proyectos académicos y fortalecimiento institucional. Entonces, de aquí en adelante, nuestras segundas ideas secundarias va a ser por qué es que nosotros consideramos que tenemos nuevos proyectos académicos y por qué consideramos que hay un fortalecimiento institucional. Entonces, cuando usted está creando un discurso escrito y que después puede transformarse en un discurso expositivo, pues usted tiene que plasmar la idea de por qué es que nos consideramos con nuevos proyectos y con fortalecimiento institucional. Entonces, cuando usted da lectura del mismo, de la misma noticia, pues se podrá observar que el, las conclusiones y el contenido en el que se aborda la noticia es con un objetivo específico, que es demostrar que la Unipamplona está en una expansión histórica al cumplir sus 65 años con proyectos académicos y fortalecimiento institucional. Pero vamos a ver a la noticia que tenemos de ejemplo. La noticia fue publicada el 20 del 01 del 2024, no, creo que está en, no se publicó esa fecha. Está nueva, pero bueno. Ana, la bondad en la vida laboral, por ejemplo. La bondad en la vida laboral, acá ya sabemos que uno de los ejercicios va a ser que su enfoque principal o su tema principal va hacia la línea laboral. Entonces, vamos a la lectura. Cuando procuramos enterarnos de la dirección de la empresa y con ello aspiramos a dirigir personas, aprendemos sobre estrategias, contabilidad, operaciones y creemos que aquello que se llama bondad es contrario al éxito visible de nuestra gestión. Qué difícil equilibrar. Nos asaltan preguntas. ¿Cómo ser bueno sin ser inocente o incluso bobalicón? O si soy bueno, se aprovecharán de mí. Cuenta para mi perfil laboral ser bondadoso. Entonces, acá primero, o primer punto, observamos que van a abordar tres preguntas específicas. ¿Cómo ser bueno sin ser inocente? Si soy bueno, se aprovecharán de mí y cuenta en mi perfil laboral ser bondadoso. Entonces, desde ahí el poder responder estas tres preguntas, pues ya hacen unos análisis técnicos del por qué consideramos eso. Entonces, ya ahí en el siguiente párrafo ya habla de las ideas secundarias. Uno de estos es hablar de bondad y trabajo pareciera contradictorio y de hecho hay frases lapidarias de desvirtuación. El valor de la bondad, porque desafortunadamente hay mensajes empresariales que confrontan con la bondad o la simpatía. El diccionario define bondad como genio apacible y apacible como manso, dulce y agradable. Entonces, ser bondadoso es un genio apacible y el concepto de apacible es una persona mansa, dulce y agradable. Es natural que a partir de estas definiciones sea difícil hablar de bondad en el entorno laboral. Para lograrlo, entonces acá, ejemplo, ya se observa a primera mano que acá ya le está diciendo que unos datos, citas y argumentos. Entonces, bajo qué ese argumento está definiendo bondad. Entonces, digamos acá, le está generando unos argumentos o sólidos de dónde está tomando dicha definición. Entonces, ella no se lo está diciendo que ella considera que la bondad es esto, no. Esto lo dice el diccionario, define bondad como genio apacible y apacible como manso, dulce y agradable. Para lograrlo, lo primero que debemos hacer es reconocernos como personas que desarrollan una tarea en el campo laboral. Así podemos abordar la bondad como una forma de ser en todos los ámbitos, personal, familiar, social y por supuesto en lo laboral. Ser bondadoso habla de una manera de ser y de vivir la vida. La bondad no riñe con el foco ni con los resultados y por el contrario es compatible con los informes, las personas y la gestión de las habilidades, las duras y las blandas. Es difícil reconocer la bondad como una manera adecuada de gestionar la vida empresarial y sin embargo la gestión adecuada requiere de la bondad, la cual se materializa en las personas, la gente que trabaja por los resultados, aquellos que dan ejemplo de amabilidad, de puntualidad. Ay, acá se me fue, vamos a ver.
Inspirador comprensivo en el trabajo en el equipo armónico y efectivo, en las maneras adecuadas y correctas de abordar cada una de las situaciones que se presentan y en la capacidad de encontrar en los resultados un eco de armonía. Ser bondadosa no significa abdicar, renunciar o dudar, sino acompañar, comprender, gestionar, cuidar, exigir y entregar. La bondad en la vida laboral se sienta en las maneras y se expresa en los resultados. Todos quisiéramos tener jefes llenos de bondad porque es lo que más nos inspira y nos desafía. Quisiéramos ser compañeros llenos de bondad porque es lo que nos acompaña y nos enseña. Quisiéramos ser amigos llenos de bondad porque es la que nos ayuda a estrechar lazos y la que nos cuestiona cuando la realidad así lo exige. Y con ello nos ayuda a ser más justos. Entonces, no le teme a ser bueno, sino a ser tímido. No crea que los resultados son enemigos de la bondad. Son muy amigos. No se imagina la bondad. No se imagine la bondad. Llévela a cabo. No se burle de la bondad. Tómela en serio. No deje nunca la bondad para otros momentos. Apropiela como una forma de vida. No deje de reconocer la bondad en los otros. Reconózcala y admírela. Cuando tenga que sacrificar algo por la bondad, hágalo. Cuando tenga que elegir, elija la bondad. Si la bondad nos rige, la vida fluirá de manera armónica hacia lo que hemos proyectado como lo mejor para nosotros, nuestras empresas y todo nuestro entorno. Entonces, inicialmente, digamos, el texto nos habla de una de las cualidades esenciales de la vida laboral que contribuyen al éxito y es la bondad. Pero entonces que a veces consideramos o nos han enseñado desde pequeños que al momento de emprender, al momento de generar nuestros negocios, pues la bondad es sinónimo de debilidad, que usted tiene que ser fuerte y consideran que ser bondadoso es no ser fuerte. Entonces, ejecutan o les venden el concepto a nuestros empresarios, a nuestros líderes, a nuestros jefes, al jefe directo de ustedes, al jefe o ustedes desde la participación como jefes, que un sinónimo de debilidad es ser bondadoso. Y acá lo que nos dice la colega es que la bondad en su parte está unida a resultados, gestión y liderazgo. Entonces, desde la bondad, usted mejora la comunicación y el clima laboral institucional, que es más fácil mejorar dentro de las instituciones si la persona o el trabajador o el talento humano tiene una comunicación directa con el jefe y no le esconde temáticas por miedo al resultado o a la conclusión que se aborde después de haberle informado al jefe dicha situación. Y que desde esa bondad deberá asumirse como una forma de vida. Y usted al asumirlo como una forma de vida, cambiarán los resultados no solo desde lo laboral, sino desde lo familiar, lo relacional y el día a día de la persona. Entonces, desde ahí nosotros dijimos la estructura de idea escrita, hicimos como una noticia muy corta, porque era una de las más cortas que vimos ahí en redes actualizadas, y era la idea principal, nuestra idea secundaria, las evidencias y una conclusión lógica que fue el último párrafo que nos decía, haga de la bondad como si fuese su compañero diario. ¿Qué son las señales de pensamiento? Después de haber abordado lo de discurso escrito, vamos a ver señales de pensamiento. Estos son los mecanismos que ayudan al lector a seguir el hilo del texto. Se denominan, como lo conocemos informalmente, los conectores o marcadores discursivos. Estos que buscan guiar la comprensión, indicar relaciones lógicas, ordenar argumentos y dar fluidez. Entonces hay unos tipos de conectores importantes, entre esos la adicción, que es ejemplos, además, también, incluso. ¿Cuál es su función? Busca sumar ideas. Entonces, cuando usted está hablando, la informalidad en Colombia ha ido disminuyendo en el transcurso de los tiempos, incluso hoy por hoy los últimos porcentajes actuales en los resultados nos llevan a decir que
en cada departamento está aumentando el empleo formal de la ciudad. Entonces ahí lo que estamos es fundamentando una idea o adicionando, agregando un objetivo o una idea secundaria a la idea principal que estamos formalizando. Entonces, contraste, pero sin embargo, y aunque es oponerse a la idea. Entonces, oponerse a la idea es, hace como unos 15 días nos entrevistaban por el último resultado del DANE, que, que emitió que disminuye el desempleo en la ciudad de Norte, bueno, en el departamento norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta. Entonces nos entrevistaban y pues en representación de las juventudes nos decían, bueno, ¿y usted qué piensa del resultado? Entonces usted decía, felicitamos, vemos que el resultado de la disminución del desempleo es notorio, pero, sin embargo, hay que agregar a esto que si visualizamos detalladamente, para la juventud hubo un aumento del 2% en el desempleo. Entonces, en contraste a esto, podemos observar que a pesar de que está disminuyendo el desempleo, los jóvenes de 18 a 28 años son los que en la actualidad están asumiendo ese desempleo mayor. ¿Qué nos quiere decir en conclusión a esto? Es que a pesar de que el desempleo disminuye, el desempleo en la juventud cucuteña está aumentando y es lo que nos preocupa en esto. Entonces aquí nosotros estamos oponiendo la idea que estaba vendiendo el mercado, que era que el desempleo disminuyó, pero para la juventud cada vez va a ser más difícil encontrar empleo formal. Causa. La causa es por qué, debido a, entonces acá nosotros explicamos las razones. Entonces, sin embargo, la está disminuyendo el desempleo, está aumentando el desempleo de juventudes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues, no se han generado políticas claves para financiar proyectos empresariales, capital semilla, nuevos empleos de juventudes en Norte de Santander. Consecuencia, por eso y en consecuencia a esto, no se dan los resultados esperados en conceptos de mi primer empleo y mi primera empresa. Ejemplificación, entonces ya ahí decimos, ¿y cómo se puede lograr eso, André? Entonces debemos, por ejemplo, financiar semestralmente a 100 microempresas de la ciudad, de jóvenes de 18 a 28 años, que les permita no solo generar el empleo como persona, como microempresa, sino generar un empleo a sus familiares, a sus amigos, a sus aliados estratégicos, y esto va a incentivar la economía. Y en conclusión, entonces en conclusión ya es cerrar la idea. Entonces en conclusión, podemos decir en esta entrevista que el desempleo disminuye a nivel general, pero el desempleo en jóvenes aumenta en un 2%, generando mayor desigualdad social en acceso económico de los jóvenes de Norte de Santander o jóvenes de Cúcuta. Entonces aquí los tipos de conectores son las señales de pensamiento que les permiten generar una guía hacia el discurso escrito, un discurso escrito que nos permite fortalecer. Acá tenemos algunos de los ejemplos de estos, ya se los dejamos de lectura porque igual los abordamos. ¿Qué es un ensayo? El ensayo es un texto argumentativo, reflexivo y personal donde el autor presenta una postura sobre un tema. Las características del ensayo: libertad temática, estilo personal, argumentación clara, reflexión crítica y brevedad y precisión. Todos nuestros ensayos al momento de generar ese discurso escrito deben de tener una introducción que se presenta el tema y plantea la tesis, o sea, plantea las preguntas o la hipótesis que deberá de ser resuelta. El desarrollo son nuestros argumentos, nuestras evidencias, los ejemplos, y nuestra conclusión, pues son la síntesis del contenido, las respuestas, el cierre significativo. Aquí un ejemplo, pues nosotros ya lo realizamos anteriormente, un ensayo sobre comunicación ética. Vamos a ver dos ejemplos, dos videitos muy cortos para terminar la clase del día.
Ay, mi. Me dicen que redacte un ensayo y yo quedo con la mente en blanco. No, es que así como queda mi mente en blanco, queda la hoja. Para que a usted no le pase eso, para que su mente no se quede en blanco, para que esa hoja tan bonita, blanca, pueda ser diligenciada, redactada y que además de eso el texto tenga una estructura muy bonita y llamativa, les voy a dar unas fórmulas que les voy a presentar a continuación y usted no se vaya a estresar. Visualice su texto, lo que tenga que escribir como un todo, Ya, usted dice, tengo que hacer un trabajo, tengo que escribir tal cosa, texto argumentativo, tengo que hacer un texto expositivo, tengo que redactar una noticia, un cuento, una biografía, una autobiografía, lo que quiera. Visualice el texto como un todo. Primera pregunta de esta fórmula, ¿para qué? Este para qué me lleva a un objetivo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Cuando la gente lo lea, ¿qué va a aprender? ¿Por qué se va a quedar? ¿Cuál es la reflexión? Pregúntese esto antes de empezar a escribir. Me pidieron escribir un cuento. ¿Para qué? Pues para narrar historias. Voy a escribir la historia de un héroe, voy a escribir la historia de lo que quiera. Lo segundo que usted se va a preguntar es, ¿qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto es? Dependiendo del tipo de texto, usted se va a preguntar lo tercero, ¿qué formulota la que les estoy dando? La estructura. ¿Y qué es la estructura? ¿Cómo se compone ese texto? Independiente de que el texto tenga desde 1 hasta 20 páginas, 50 o 500 páginas, puede ser un libro, debe tener una estructura muy clara. Si es instruccional, si es narrativo, si es académico, dependiendo del tipo de texto viene la estructura. Y casi todos los textos, manejan la misma estructura. Y se los voy a poner aquí. Ya tenemos esto, ¿cierto? Ya nos imaginamos el todo. El todo debe tener aquí un tema, ¿cierto? O un título. Voy a llamarle título. Recuerden que el título lo pueden poner al final. Puede poner un título al inicio, un título tentativo para que usted tenga la idea de lo que va a escribir, pero el título puede cambiar en el transcurso de la escritura. El esquema es el siguiente. Para redactar bien, visualice todo el texto, así tenga 50 páginas, como si esas 50 páginas se dividieran en 3 párrafos. Como si se dividieran 3 párrafos. ¿Listo? Cuando usted tiene ya la estructura, así usted dice, ya sé, mire, cuando yo hago videos, les voy a explicar algo. Cuando yo hago videos pienso, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de la diferencia entre sí, sí y sí. Diferencia entre sí, sí y sí. ¿Qué voy a decir? Y yo en mi mente, porque ya no hago la estructura escrita, antes lo hacía, yo digo, aquí voy a decir la curiosidad. ¿Sabían ustedes que la palabra sí, Aquí voy a explicarlo. Y además voy a ejemplificar, voy a dar ejemplos. Y aquí voy a finalizar diciéndole a la gente que comente el video o cómo le pareció. O incluso puedo finalizar aquí diciendo una reflexión acerca de todo lo que acabé de decir. Pero es la misma estructura, en 3 partes. Esto es hermoso. Entonces, mire, si nosotros visualizamos una película, una serie, generalmente la película o la serie en este párrafo me muestra los lugares y el perfil de los personajes. Fíjense en una película y se darán cuenta de que al inicio empiezan a mostrarme los personajes, en qué trabaja cada uno, con su línea narrativa, qué hace, cuál es su forma de ser, y además me empiezan a mostrar los lugares, para que después se desarrolle la historia. Y para que en este momento se pueda solucionar todo el conflicto presentado aquí, en este género. En el texto pasa igual, es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que ya tiene usted identificado cuáles son estas 3 partes, ¿cierto? Esto es el inicio, este es el desarrollo y esta es la conclusión.
¿Qué voy a hacer en el inicio? Fácil. Resulta que me pidieron hacer un ensayo acerca de la paz. ¿Qué tiene que hacer usted antes de ponerse a escribir esto? Se va para el inicio y dice, la profe Mónica me enseñó que en el inicio tengo que delimitar el tema. ¿Por qué? Porque es que si resulta que usted quiere hablar de la paz, le puede salir una biblioteca entera. Podemos construir una biblioteca solo de la paz. Pero si usted delimita el tema, la paz en las familias, la importancia de la paz en los ámbitos académicos, la importancia de la paz interior, o sea, delimite. En el momento que usted delimita, ya sabe cómo va a continuar esto. Después de que usted delimita, vamos a empezar a escribir. Y para empezar a escribir no hay nada más bonito que las definiciones. Definiciones. ¿Y qué son las definiciones? Y usted que empieza diciendo, la paz es un valor ta, 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 ta. Y además de las definiciones, si usted pone la paz en ámbito familiar, puede definir paz, puede definir familia, puede definir unión, unidad, hogar. Y esto lo consigue buscando en Google Académico, definiciones. Con sus palabras, busca, las traslada a lo que usted quiere escribir y lo define. Pero hay otra gran ayuda que enriquece el texto y su profesora y su profesor se van a quedar con la boca abierta cuando lean su texto. Y es la ayuda etimológica. Resulta que si usted inicia su texto diciendo la palabra paz tiene sus inicios desde el siglo tal cuando se nombró por primera vez en no sé qué, no sé qué. Los griegos decían que ta, ta, ta. En latín paz significaba ta, ta, ta. Y usted empieza a definir y ya está enriqueciendo el texto con información clara y curiosa que atraiga al lector. No solamente la paz es muy buena porque no sé qué, no. Cuando usted entrega esto, usted está entregando riqueza al texto, está trayendo cosas que probablemente uno no sabe. Después de que usted trae esto, en el inicio, lo que usted va a hacer es introducir al desarrollo. Pero para introducir al desarrollo, tenemos que empezar a hablar aquí de introducción del desarrollo, teniendo en cuenta cuál es la metodología o estructura que usted quiere seguir. Para poder seguir esto, la introducción del desarrollo, que lo vamos a dejar aquí en pausa, vamos a hacer la estructura del desarrollo para que ustedes puedan venir aquí. Usted dice lo siguiente, voy a hablar de la paz en el ámbito familiar, pero para hablar de la paz en el ámbito familiar voy a hablar de legalmente cómo se constituye la paz. Voy a hablar un poquito del contexto histórico de la paz. Puede empezar a hablar acerca de los conflictos familiares. Puede luego hablar de cómo se puede llegar a solucionar los conflictos familiares. Y puede además proponer un decálogo de la paz. ¿Qué es un decálogo? Son 10 pasos a seguir para conseguir la paz en la familia. Resulta que si usted ya tiene esto definido en el desarrollo, nos vamos otra vez para acá porque ahorita puse pausa y dice introducción del desarrollo. Y usted lo que quiere llegar con su desarrollo es a solucionar los conflictos en la familia. Lo que usted quiere es conseguir la paz en las familias. Entonces aquí usted puede finalizar la definición diciendo, o no diciendo, sino entrando al desarrollo. Es por esto que es importante lograr un ambiente familiar, porque aquí hablamos de familia, ¿se acuerdan? Un ambiente familiar, etcétera. Y ¡pum!, se viene para el desarrollo. Entonces, cuando usted empieza a hablar de la paz en un contexto histórico, de los conflictos, de la solución, del decálogo de la paz, aquí usted ya le dio la entrada a este desarrollo. Resulta que la conclusión tiene que ver con todo esto, pero traten de no hacer la conclusión. Si es una investigación que arrojó resultados gracias a un experimento científico, las conclusiones van con viñetas o con primero, segundo, tercero y cuarto. Primero, que el agua no es soluble, no sé qué. Segundo, que el aceite no sé qué, ¿sí? Pero si no son conclusiones de un experimento científico, las conclusiones se redactan en prosa. ¿Y cómo se empieza a redactar una conclusión? En conclusión, para concluir, para finalizar, y redacta lo que tenga que redactar acerca de todo esto.
Si a usted le solicitan el texto de una cantidad de páginas, pues amplíe la información, amplíe, 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 amplíe. Todo se puede ampliar. ¿Por qué? Porque usted empieza a buscar más información y se la trae. Usted puede incluir datos estadísticos, siempre teniendo en cuenta los derechos de autor, la cita, las referencias, y de eso ya lo haré en otro video. Busquen un video, tengo 3 videos: normas APA, citas y referencias bibliográficas, y cómo elaborar un ensayo, porque es muy importante que si usted sacó o extrajo algo de otra parte, de un libro, siempre hágalo de Google Académico. Google Académico, esto es espectacular para encontrar cualquier cantidad de textos del tema que usted necesite. Y todo esto tiene que ir soportado con citas, porque yo no me lo estoy inventando. ¿Saben qué son las citas? Son los compinches. Esos son las citas, los compinches, los que le están ayudando a usted a soportar eso, a decir sí, lo que está diciendo Mónica es cierto, porque yo también lo investigué en 1994 y resulta que la investigación arrojó que La Paz tal cosa. Esos son nuestros compinches para que el texto tenga peso, tenga un buen soporte. Y terminamos ahí con la conclusión. Si ustedes observan siempre el texto como una estructura así, como un mapa conceptual, fácilmente ustedes van a empezar a escribir. Tengan en cuenta esta fórmula, este truco, como lo quieran llamar ustedes. Pregúntenme acá en los comentarios todo lo que quieran, yo les hago otro video. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito, comohacer.com. Hoy aprenderás a cómo escribir ensayos con ChatGPT, por eso si estás listo, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com. ¿Te cuesta estructurar ideas o redactar textos impactantes? En este tutorial te mostraré cómo usar la inteligencia artificial para generar contenidos de calidad, optimizar tu tiempo y potenciar tu creatividad. Te mostraré cómo lo puedes hacer. Muy bien, en un nuevo chat de aquí, esta inteligencia artificial GPT, vamos a expresar lo que queremos hacer. Quiero escribir un ensayo. No es bueno hacer que ChatGPT nos los haga todo, ya que muchas universidades tienen inteligencias artificiales que pueden descubrir si nuestra información nos las dio otra inteligencia artificial. Por eso es bueno que ChatGPT nos dé las ideas o nos lo estructure y nosotros hagamos el resto del contenido. Como pueden ver, aquí la inteligencia me pide el tema, extensión apropiada, tipo de ensayo, argumentativo, expositivo, descriptivo, a qué público va dirigido, qué influencia quiere que tengas, alguna idea a desarrollar. Por ejemplo, que el tema es sobre el efecto invernadero, también que quiero que sea unos párrafos lo que me dé, que el tipo de ensayo, en este caso seleccionamos el que queremos. Una vez le escribamos ya el tipo de ensayo y el público que va dirigido, le diremos por ejemplo que nos dé una lluvia de ideas de lo que podemos escribir. Y como pueden ver, nos arroja una gran cantidad de información sobre los puntos que podemos tocar e ideas sobre estos, y le podemos pedir también ejemplos de cómo podemos escribirlo, y nos dio exactamente la información. Pero hay que tener cuidado al copiarla, ya que puede ser un poco de plagio y algunas fuentes se pueden dar cuenta de esto. Pero así, con esta lluvia de ideas, le puedo pedir un esquema mental para hacer un ensayo sobre esto, y como pueden ver, aquí lo ha generalizado: argumento 1, argumento 2, y así entonces puedo ya tener muchas ideas y el resto será muy fácil hacerlo. En resumen, escribir ensayos con ChatGPT te dará una ventaja en estudios, trabajos y proyectos digitales. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Entonces, para culminar la capacitación de hoy, listo, el encuentro de tutoría del día de hoy, volvemos nuevamente al trabajo final. Entonces, vamos a crear ese discurso original sobre un tema libre. Entonces, libre, ustedes van a decidir sobre qué me quieren hablar. Y desde ahí vamos a hacer una página completa, estructurada, que tenga introducción,
desarrollo con argumentos. Entonces, como está siendo escrito, entonces van a haber argumentos con bases teóricas, con bases numéricas, o sea, cifras correspondientes, y que ese mismo argumento tenga una conclusión. O sea, con base a lo que usted me quería decir, bueno, conclúyame, ¿qué quería venderme? ¿Qué quería decirme? Entonces, esa va a ser la conclusión, claro. Ese mismo video, ese mismo texto escrito lo vamos a también a enviarlo mediante un video corto, donde vamos a presentar ese mismo contenido siendo claros, que les suene adecuado, un dominio del tema, una comunicación no verbal, o sea, que tengan un buen ritmo, unos gestos, una mirada, mediante a lo que desean comunicar en la temática. Entonces, el objetivo que vamos a finalizar, y con esto abordamos el encuentro anterior y este, es demostrar que tenemos esa capacidad de pensar, escribir y comunicar, porque algo que es difícil encontrar en los contadores públicos, y ustedes que van a ser de los mejores contadores de este país, que los va a diferenciar de los 330.000 contadores que tiene el país, es que normalmente nos situamos en una posición de que nosotros somos los que construimos, pero no los que comunicamos. Entonces, la diferenciación que ustedes van a tener aquí es que ustedes van a pensarlos, escribirlo, pero también vamos a fortalecer en comunicarlo. ¿Con qué finalidad? Porque los contadores no solo somos los técnicos, nosotros también tomamos las posiciones de gerenciar y de fiscalizar. Entonces es importante también pensar, escribir y comunicar. Entonces, no siendo más, muchachos, si hay alguna duda o una inquietud, me la pueden decir, y si no, muchísimas gracias por acompañarme en esta tutoría. Profe, una pregunta. Trabajo individual, ¿cierto? Cuéntame, Jimena. Profe, el texto también hay que enviárselo con el video. Sí, los dos. Entonces les voy a colocar dos links, un link para el texto y un link para el video. ¿Listo? En el mismo link para que suban en la primera pregunta el video y en la segunda pregunta el escrito. Profe, el trabajo es individual, ¿cierto? Como siempre se lo he dicho, si quieren pueden hacerlo de 2, de 3 o individual como lo deseen. Pero si es de 3 personas, los 3 deben de salir en el video. No es como que voy a agregar a mis 2 compañeros y solo voy a salir uno, ¿no? ¿Listo? Chao, profe, gracias. No siendo más, chao, hasta luego. Gracias, Muchis- Chao, profe, Gracias a gracias. ustedes también. Nos vemos en el siguiente encuentro. Ok, chao.